Bien, amigas, amigos, en esta parte que nos corresponde la conversación con la invitada que tenemos hoy, ya lo habíamos tenido en el pasado, lo único que ahora vamos a tratar un tema muy diferente al de aquella ocasión, que fue un aspecto político, aunque también de una forma o de otra tiene combinación con lo político, pero no necesariamente de candidatura. Y nos referimos a Amelia Santana. Amelia, buenas noches. Buenas tardes. Un placer. Qué bueno estar contigo otra vez. Un gusto, gracias por la invitación nuevamente. Sí. Para mí un honor estar aquí. Igual para nosotros, de nuevo recibirte aquí en tu casa. Lo que quisiéramos conversar contigo antes de todo, ¿qué fue de Amelia que se perdió un poco en el ámbito de las elecciones? No saliste lamentablemente regidora como hubiésemos querido todos, o muchos. ¿Qué ha sido de ti en todo este tiempo hasta ahora? Bueno, o sea, del político dominicano se espera que uno haga campaña, no solamente en el periodo electoral, pero en los 4 años que no hay periodo electoral, y yo la verdad no estoy de acuerdo con practicar política electoral y hacer proselitismo, campaña durante esos 4 años, porque realmente, primero, no está dentro del marco legal y segundo, Claro. para mí no vale la pena. Claro. Entonces, después de las elecciones, yo me enfoqué en la universidad, me gradué de la carrera de Trabajo Social en septiembre del año pasado y ahora en enero empecé la carrera de Derecho, también. En la Pucamaima igualmente. Y bueno, tengo muchos proyectos, estoy en proceso de habilitar una fundación que se va a llamar Fundación Sabático, enfocada en el desarrollo comunitario a través de la educación y la capacitación para el empleo. Y ahí vamos a estar ofreciendo varios servicios para personas que viven en situación de vulnerabilidad. Vamos a estar impartiendo clases de inglés, servicios de salud mental a bajo costo, capacitación para el empleo en diversas áreas, y nosotros mismos a los egresados les ayudamos a gestionar el empleo y a tener ciertas facilidades para que puedan insertarse al mercado laboral y generar su propio ingreso, que es lo que realmente hace que las personas no dependan económicamente ni de un político ni de una institución, sino que nosotros les damos ese impulso, pero que ellos mismos sean precursores de cambio. ¿Por qué el trabajo social? Bueno, realmente mi historia es un poco extraña de cómo yo terminé en esa carrera. Ajá. Cuando yo me gradué del colegio, yo creo que lo mencioné aquí antes, yo quería ser periodista. Sí, es verdad. Pero no encontraba en ese momento una universidad que ofreciera la licenciatura en periodismo y mi familia tampoco estaba de acuerdo con que yo estudiara esa carrera. Entonces yo me tomé un semestre sabático que no sabía muy bien qué hacer, empecé medicina porque tenía mucha presión de parte de mi familia, que hiciera una carrera de gente seria, pero... Que fuera abogada, arquitectura, medicina. Abogado no, ingeniero, médico o sea, que tampoco quería que tú estudiaras abogado. No. Pero tú estudias abogado ahora. Sí. O sea, que ese es otro tema en tu casa. Es otro tema en mi casa. Pero yo terminé en trabajo social porque a mí siempre me han apasionado mucho las causas sociales. Ok. Sobre todo en la parte del desarrollo comunitario, y yo pensaba que estudiando periodismo yo podía instalarme en comunidades de alta vulnerabilidad para reportar la desigualdad social, Sí. cómo hay comunidades marginadas por las instituciones gubernamentales, Sí. y yo no encontraba como una carrera que diera pie con bola con eso, hasta que un día me llaman de la Pucamaima, yo no me acordaba que me había metido en esa lista incluso, y me dicen, Amelia, abrimos el técnico superior en trabajo social. Yo en ese momento no sabía ni siquiera lo que era trabajo social. Yo solamente vi el nombre y yo, ay, qué bonito, trabajo social. Y yo, bueno, yo no estoy haciendo nada que me guste. Me salí de medicina y me fui para el técnico en trabajo social, sin saber lo que era trabajo social. Wow. Ok, ya estando ya haciendo la carrera, terminaste, eras profesional en esa área, ¿te enamoraste del trabajo social? Claro que sí. No, y yo sé que si hubiera conocido el trabajo social antes, desde el primer momento cuando yo era adolescente hubiera elegido esa carrera. Porque el trabajo social aquí en la República Dominicana es un área de estudio que todavía es muy reciente. Sí, es lo que yo siento. Y es también muy limitada, aunque realmente data del año 1974. Ahí se gradúa la primera promoción de trabajadores sociales del país, que son egresados de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Pero ¿qué pasa? Al la carrera no ser conocida y por ende la gente tener una
idea errónea de que el trabajo social es un servicio voluntario, que la gente se inscribe en una fundación como voluntario y que eso no paga, entonces no estudian esa carrera. Y también porque la mayoría de gente ni siquiera sabe que eso existe. Pero el trabajo social, mire, usted puede trabajar en muchísimas áreas. Lo primero es que el trabajo social como tal es una ciencia. Eso te iba a preguntar, que ya una vez, ¿cuál es la definición? Como tú dices que hay gente que no sabe, entonces es bueno decirle a la gente en qué consiste o cómo se define y la importancia que tiene el trabajo social y una trabajadora o trabajador social. Claro que sí. Mire, el trabajo social es una rama de las ciencias sociales que incluye varias ciencias: la economía, la administración pública, el derecho, la psicología, y al combinar todas, y también la sociología, y al combinar todas esas ciencias, entonces se dedica al estudio del comportamiento de comunidades, sobre todo de comunidades vulnerables, para de forma óptima resolver las situaciones de vulnerabilidad que se presenten en esos sectores. Y le explico para que usted entienda un poquito mejor. Yo voy, por ejemplo, a una comunidad donde me dice el Ministerio de Educación, es un caso hipotético, que la mayoría de personas no terminan el bachiller. Ok, ahí hacemos un levantamiento a nivel estadístico y descubrimos que la razón por la que las personas no terminan de estudiar en esa comunidad es porque la escuela más cercana queda a 2 horas. Entonces, ¿qué hace el trabajador social? Presentar un plan con el presupuesto incluido al Ministerio de Educación. No, mire, yo considero como profesional en esta área, en base a mi levantamiento, que aquí lo que se debe de hacer es conseguir X cantidad de autobuses que lleven a los niños y adolescentes al plantel estudiantil, o que mejor ustedes construyan una escuela aquí con X cantidad de sillas, de maestros, de aulas, porque si analizan el factor poblacional, en 5 años en esta comunidad no van a vivir 10.000 personas, sino 20.000, para que entonces el proyecto no quede obsoleto y funcione no solamente para la necesidad que hay actual, sino para las décadas posteriores. Interesante eso. Y mire, esa optimización de recursos a través de la estadística se puede realizar con todo. Los trabajadores sociales trabajan en manejo de conflictos a nivel empresarial y en el área de recursos humanos. Sí, también a nivel fronterizo, por ejemplo, con las situaciones que se dan de conflictos bélicos, en violencia de género, que es el área en la que yo me he desempeñado. ¿Tú has tomado esa? Sí. Pero, por ejemplo, en esa área de la violencia de género que es tan común en el país, ¿en qué manera tu trabajo, y si me puedes poner como un ejemplo, como estamos hablando con personas que quizás no son abogados, o no son psicólogos, o no tienen alguna profesión ligada al ámbito del trabajo social, ¿cómo lo podríamos visualizar el trabajo que está haciendo Amelia, si lo estás haciendo ahora, en el ámbito de la violencia de género? Mire, yo he trabajado con el Núcleo de Apoyo a la Mujer. Con el NAM. Ajá, con el NAM, ahí yo hice mi pasantía. ¿Y qué yo hacía en el NAM? Yo hacía principalmente 3 cosas. Lo primero es los talleres de prevención de violencia de género y abuso sexual, y también de uniones tempranas. Entonces, esas son una serie de campamentos que yo me he dedicado a dar en estos últimos 2 años, que son para niñas de muy escasos recursos, de entre 10 a 15 años, y ahí se les explica cómo les afecta tener uniones tempranas, lo que es el acoso sexual, el abuso sexual, y se les da ese parámetro para que ellas estén pendientes y cuando vean esa realidad, que es la realidad que se vive en la República Dominicana diariamente, porque usted sabe que una cosa es la ley, pero algo muy diferente es que la ley se aplique y se cumpla. Así es. Entonces damos esos talleres de prevención y además de eso damos acompañamiento a víctimas de violencia y de abuso sexual para que esas personas, yo como trabajadora social, me encargue de conseguirles un empleo, de que puedan reubicarse, porque muchas veces las víctimas de violencia viven con su abusador en la misma casa y dependen económicamente de esa persona. Ese es el problema. Entonces, el trabajador social tiene que enfocarse en todos los ámbitos del ciclo de la violencia, que esa persona consiga un empleo, que esa persona pueda reubicarse, que pueda recibir terapia psicológica y que el proceso legal se lleve a cabo correctamente. Y ahí vamos al tercer punto. Yo acompaño a abogados penales del NAM. Eso te iba a decir porque lo he visto. A los juicios penales, y ahí yo rindo a lo que se llaman informes periciales. Informes periciales, exacto. Y eso se le puede otorgar al juez, si el juez lo permite,
para que él conozca la realidad sociocultural en la que vive tanto el imputado como la víctima y tenga un mejor conocimiento de en qué trasfondo se da esa situación. Y a la hora de tomar una decisión o una sanción, en caso, tome en consideración también muchos de esos aspectos. Claro que sí. Qué interesante. ¿Y qué otros ámbitos o tipos de trabajo tiene el trabajador o la trabajadora social? Mire, hay muchísimos. Está también el sector salud, donde el trabajador social, como le dije, hace los levantamientos de las personas que viven en situación de vulnerabilidad para conocer cuántos medicamentos de alto costo se necesitan en un sector, qué operaciones se necesitan en ese sector, qué medicamentos de enfermedades crónicas se necesitan. Y ese trabajador social se encarga de llevar esos informes al Ministerio de Salud Pública y a los diversos hospitales para saber qué cantidad de personas que viven en situación de vulnerabilidad puedan recibir esos servicios subsidiados por el Estado. Y además también va mucho la parte de la concientización, los talleres que usted ve que se hacen de prevención del dengue, del cólera. Sí, sí. Todos esos talleres también de enfermedades de transmisión sexual los deben de organizar e impartir trabajadores sociales en muchos casos. Y también está el área educativa, donde el trabajador social estudia la mejor manera de implementar los planes educativos en las escuelas y en los centros y además hace los levantamientos sobre cuántos centros se necesitan, qué cosas necesitan los centros y la manera en la que los jóvenes, por ejemplo, de comunidades rurales puedan integrarse al sistema educativo, ver qué manera es más conveniente. En el caso de las instituciones, de la institución de salud, de salud pública, el ministerio, ¿con cuáles otras instituciones dentro del ámbito de la salud puede trabajar en general, en el sentido general del Estado? ¿En qué otros ministerios? El trabajador social puede trabajar en todos los ministerios porque el Estado tiene una función estabilizadora en nuestra sociedad. Y en la sociedad siempre van a haber grupos vulnerables. Entonces, donde sea que haya una persona de escasos recursos o que esté viviendo una situación de vulnerabilidad, tiene que haber una persona que abogue por él. Ok, entonces quiere decir que un trabajador o trabajadora social, en cierta manera, busca, vamos a decir si yo lo puedo definir en esa manera, equiparar de la mejor manera, de la mejor forma, para tratar de igualar o de cerrar la brecha social, económica que pueda haber dentro de grupos o comunidades con relación a otros. Yo siempre digo que en el ámbito de jocoso, que los trabajadores sociales somos como una especie de chapulín colorado. Eso sí. Solamente que con menos trabajo y con menos recursos, porque como la carrera no se conoce, se nos hace muy difícil conseguir trabajo. En el ámbito privado hay trabajadores sociales. Sí. ¿Y de qué manera pueden...? Pero muy limitado. Están en las organizaciones sin fines de lucro mayormente, de parte empresarial, y también están dentro de la parte de recursos humanos y mediación de conflictos. Pero en esa área, yo siempre digo que alguien que haya estudiado trabajo social no va a ir a trabajar a una empresa, por ejemplo a Zona Franca, no vaya a trabajar a recursos humanos, a mediación de conflictos, porque para eso está también la psicología organizacional y el trabajador social se integra a esa carrera porque tiene el deseo de, como usted dice, reducir la brecha de la desigualdad social y de trabajar con personas en situación de vulnerabilidad, que en las empresas no se presenta tanto ese caso. O sea, que a nivel privado no es tanto el trabajo, ni tampoco la van a buscar. No. Prefieren quizá un psicólogo industrial o en el ámbito de la psicología, pero ligado al ámbito del empresarial más que social. Exactamente, porque el trabajador social, mire, una profesora que yo tengo que se llama Natalia Díaz, me dio clase en la universidad, ella nos explicó algo que yo quisiera que todas las personas pudieran entender sobre el trabajo social. Dinos. Mire, el trabajador social no es un Superman o una persona que va a dar dádivas a la gente. Por ejemplo, yo misma estoy en contra de la forma en la que muchos planes de asistencia social se están implementando en el país. ¿Por qué? Porque si yo te doy a ti, también los trabajadores sociales nos encargamos de diseñar eso. De diseñar los planes sociales. Los planes de asistencia social. Entonces ahí sí tienes mucho trabajo. Sí. Mire. ahí sí son buenos. Mire qué es lo que pasa.
ahora mismo, y no estoy hablando del gobierno, del No, no, partido no, de no, gobierno, no. sino de Balaguer. No, eso es un asunto de Estado. Del Estado Exactamente. dominicano, no de gobierno. No, eso no Para viene... que no nos centremos en una parte Sí, específica, porque no es el después ámbito dice la político. gente aquí que yo estoy criticando, pero no, eso es algo del Estado, Claro, no a nivel sí, gubernamental. porque eso viene con el Estado en sí. Y mire, yo a veces digo que la ignorancia es peor que la malicia, porque eso es algo que se da por ignorancia. El Estado muchas veces entiende que si yo te doy una tarjeta de solidaridad, un bono gas, un bono luz, un bono internet, el bono escolar que están dando ahora, Sí. eso te va a ayudar a salir de la pobreza. Esa es la creencia, eso es lo que le dicen a la gente. Pero eso es mentira. Eso lo que va a crear son dos cosas. Primero, una dependencia económica, Sí. porque esa persona mientras tiene ese recurso deja de trabajar, pero eso es una suma que le cuesta millones al Estado, esas dádivas. Entonces, en un momento van a retirar a esa persona de ese plan y esa persona, al no poder producir ese dinero por sí misma, va a estar peor de lo que estaba antes. Y en segundo lugar, lamentablemente se utiliza mucho para el clientelismo político, de tal candidato viene y te ofrece una tarjeta de solidaridad, no, mira, yo te la doy, pero tú tienes que votar por mí. Sí. O si tú eres del partido que está en ese momento en el gobierno, entonces yo te la doy porque tú eres del partido. Y eso no funciona así. ¿Cómo funciona eso? Yo voy a la comunidad, hago el levantamiento y las personas que tienen la necesidad de esa ayuda en específico se les da. Pero yo tengo que ir mensualmente a supervisar que esa persona pueda conseguir un empleo, pueda capacitarse para poder conseguir un mejor empleo del que ya posiblemente tenía, y a lo largo de los meses, según la persona se vaya estabilizando a nivel económico, hay que irle reduciendo el subsidio hasta el punto de que yo se lo quito y se lo doy a otra persona. Ese ejemplo está divino. Qué bueno que hayas tratado ese tema, aunque llegara de manera tangencial, para que pudiéramos comprender una parte muy social de nuestro país, que vuelvo y repito, no tiene que ver con el gobierno que esté ahora, porque todos lo han hecho. Estamos hablando porque es un defecto que tenemos como Estado. Exactamente. Paternalista, clientelista, que lo han hecho todos, porque se han enrumbado o se han encarrilado en el mismo tren. Pero gracias por esa explicación. Vamos ahora a ir a una pausa. Estamos conversando con Amelia Santana en el ámbito, más que todo, como trabajadora social que ella es, para que la gente pueda entender qué es una trabajadora o trabajador, cuáles son sus funciones. Pero sobre esto, en este tema, seguiremos ampliando luego de la pausa. Bien, en esta parte, ya en esta segunda sección de nuestra conversación, con una joven a la que hace tiempo nosotros expresamos nuestra admiración por su capacidad, inteligencia, su preocupación. En esa oportunidad nosotros hablamos en el ámbito político, ella era candidata de Opción Democrática como regidora. Lamentablemente no salió, lamentablemente. Ahora hemos ganado una trabajadora social. Amelia. Claro que sí. Estamos ya, hemos venido tratando el tema, cómo lo definimos, el trabajo social, tu trabajo en la violencia de género con el NAM, en el ámbito también clientelismo, con las diferentes aportaciones que dan los gobiernos desde el Estado. Ahora bien, ¿cuáles son los principales retos que tú entiendes en tu poco tiempo que tienes trabajando, que tiene una trabajadora o trabajador social? Mire, lo primero es la desinformación que hay sobre la carrera. La desinformación. La desinformación. Mire, como no hay una promoción de la carrera, ni desde el sector privado a nivel educativo, ni desde el público, nadie la conoce. Y lo poco que se conoce muchas veces no es bueno. Por ejemplo, cada vez que yo le digo a alguien que yo estudio trabajo social, o bueno, que estudié trabajo social, me dicen, entonces tú trabajas en los orfanatos con los niños pobres, o en el foster care, me dicen algunas personas, o la dádiva esa que da el gobierno. O sea, siempre es con ese subtono negativo. Con algo peyorativo, sí, con algo siempre. Yo pienso que quizás la carrera o el profesional, no, esa carrera no se ve como algo profesional. Exactamente. Se ve como una carrera de persona bohemia o de persona vaga. Sí. Y me da mucha pena porque eso da a relucir el clasismo que se vive en nuestra sociedad. O sea, en el momento que una persona quiere dedicar su vida a trabajar con poblaciones vulnerables, a trabajar con personas de pocos recursos, entonces ya eso es algo malo y uno se va a morir de hambre o uno no es un profesional calificado. Y al contrario, como yo le expliqué al principio, el trabajo social
estudia diversas ramas de la ciencia. Y por otra parte también tenemos el reto de la empleabilidad. Como la carrera no se conoce, entonces para las posiciones del trabajador social que están en todo el estado, como le comenté, muchas veces se contratan a personas que no están capacitadas para esas posiciones. Entonces se derrochan los recursos del estado y muchas veces no es ni siquiera con mala intención, es por la misma ignorancia. Yo creo que nosotros, como trabajadores sociales, que en el país tenemos que ser menos de 150 a la fecha. Sí, somos un poquito, muy poco. Yo te iba a hacer esa pregunta en el segmento anterior, pero se me fue, porque tengo esa misma impresión. Mire qué pasa. Pero no pensé que era tan poco. Es que la carrera, primero cuando la abren se gradúan muy pocos. En mi promoción nos graduamos 10 personas. Oh, Dios. Entonces, cuando se gradúan, de por sí son pocos y la carrera es intermitente porque al no haber mucha demanda, la universidad la cierra y la abre solamente si califica a un grupo de personas que quieren tomar esa carrera. De más de 10. Eso es penoso. Sí, lamentablemente. Entonces, nosotros tenemos un reto informativo. ¿Cuál es ese reto? Salir a la calle a predicar con el ejemplo, porque los pocos que habemos en el país tenemos una vara muy alta. Sí. Y tenemos que poner la carrera en alto y que las personas entiendan que el trabajador social es una persona que tiene a través de su ejercicio profesional un deseo de ayudar a que nuestra sociedad mejore, pero sobre todo de empoderar a personas que han vivido situaciones muy fuertes. Yo he trabajado ya con personas de la tercera edad, con niños, con mujeres, y que son personas que a pesar de todo tienen resiliencia. Qué bueno que tú traes a colación esa parte. A mí me gustaría, o nos gustaría, que tú pudieses explicarle a la teleaudiencia alguna experiencia, anécdota, sin decir nombre, evidentemente, que haya calado en ti, desde el punto de vista, aunque uno es profesional, uno no deja de salir de lo emocional, que haya calado en ti en el aspecto emocional. Un ejemplo, y cómo lo manejaste. Mire, yo tengo dos. Ajá. Bueno, tengo varias, pero creo que las que me han impactado más han sido dos. Ok. La primera fue cuando yo estaba iniciando en la pasantía, que me llevaron con la abogada Teresa Morel a un juicio penal a hacer un informe pericial de un feminicidio a una niña de 15 años. Y bueno, realmente para mí fue muy impactante y yo creo que también eso me llevó a la rama del derecho, las dos experiencias que les voy a contar, porque las dos están ligadas a la justicia. Y lamentablemente por falta de pruebas y de testigos, porque las personas estaban asustadas del imputado y no querían testificar, entonces el caso se cayó. Y el imputado salió libre, aunque realmente él era culpable. Y de verdad que cuando yo vi a la familia de esa niña llorando de esa manera y sintiéndose impotente, que no podían hacer nada más, a mí se me rompió el corazón y me tocó mucho en mi ejercicio profesional porque yo sé que si de parte del Poder Judicial hubiera habido un trabajador social que hiciera esos informes periciales, un levantamiento. Ajá, que hiciera ese levantamiento con la familia, que pudiera haber conseguido tal vez incluso más personas para testificar, el caso probablemente hubiera tenido otra resolución. Qué interesante ese punto. Y por otra parte también con niños, yo he trabajado en albergues con la parte de violencia y ya con niños he tenido varios casos de abuso sexual. ¿En el albergue? Sí, en albergues, por parte de familiares. La mayoría de víctimas de abuso sexual en el país son personas, bueno, niños y niñas menores de 17 años. Y en gran parte de las ocasiones, esos abusos son perpetrados por personas del núcleo familiar cercano. Dígase el papá, la mamá, el padrastro, el abuelo, la abuela. Oh, Dios. Y yo tuve un caso que particularmente me marcó mucho, que fue de una niña que se le concedió un permiso sin tener la información necesaria sobre el caso para que se fuera a pasar un fin de semana con la mamá. Y la mamá se la llevó para Punta Cana y más nunca volvimos a saber de esa niña. O sea, eso no hubo forma, por más que fuimos al tribunal, que buscamos, de verdad que ese caso quedó completamente impune. Y es porque aquí no hay esa conciencia de la protección al menor cuando el menor ha tenido un abuso por parte de un familiar. O sea, ¿el menor no apareció? No, más nunca. Era una niña. O sea, la menor no apareció.
Dios. Y ya yo he visto varios casos así que la familia, por miedo a denunciar, por la desinformación, se quedan callados y por generaciones conviven con un abusador en su núcleo familiar que afecta a toda esa familia, no solamente al menor afectado, pero que ese niño o esa niña tiene que crecer con esa espina en su corazón, con ese trauma tan grande y no recibe el apoyo que necesita. ¿Cómo tú haces entonces el trabajo que te corresponde o que te ha correspondido con esa parte emocional? Mire, lo primero es que también algo muy malinterpretado en la sociedad es que el trabajador social es un psicólogo. Yo no soy psicóloga. Mi psicólogo dice que él ni que le paguen 4 veces más haría lo que yo hago. Y yo lo entiendo. Oye, Mire, eso. el psicólogo, el trabajador social y el abogado trabajan mano a mano. Sí. Entonces, lo primero es dar un acompañamiento a la familia. Yo voy a la casa, hago una visita domiciliaria para ver qué recursos tiene la familia disponible. En base a eso, yo hago la conexión con un profesional de la salud mental que ellos puedan costear o que sea gratuito, dependiendo de la situación socioeconómica de la familia. Y es darles un seguimiento y un acompañamiento constante. Pero ahí no entraría, por ejemplo, si ya tú estás trabajando con el Estado o estás trabajando con una institución, en este caso como el LAN, que pusiste como ejemplo, ¿no podría el Estado ponerle el psicólogo? El Estado tiene psicólogos disponibles. Por ejemplo, en el NAM tenemos nuestro propio equipo de psicólogas. Ya. Pero el Estado, en la línea de violencia a la mujer, tiene psicólogos. Ajá, Pero necesitamos más. Y ya. sí, si usted va a violencia de género, lo primero es que van a tomar la denuncia. Cuando usted habla a la unidad, ¿verdad? A la unidad de violencia de género, sí, Ok. en la calle del Sol. Sí. Le van a tomar la denuncia y lo van a incluir a una serie de charlas con un psicólogo para conocer el ciclo de la violencia. Va a tener terapias particulares con un psicólogo y a la vez, si usted no tiene la posibilidad económica de conseguir un abogado, pues el Estado le asigna uno. Sí. Pero el trabajador social es el enlace entre todos esos puntos. ¿Por qué? Porque una persona que vive en una situación de vulnerabilidad, en una situación de hacinamiento, tiene tantos problemas que no va a estar pensando en que tiene Sí. que ir a la justicia o que Eso es lo tiene que que ir a un menos le importa psicólogo. en ese momento. Claro, porque lo que busca esa persona es poder sobrevivir, como sea. Entonces, el trabajador social es ese acompañante que le dice, mira, tú tienes que ir al psicólogo, mira, tienes que mandar al muchacho a la unidad para que le hagan el chequeo, mira, tienes que ir al juicio, tienes que estar pendiente, Sí, vamos sí, a la sí, entrevista de trabajo. O sea, el trabajador social es esa persona que vela por la seguridad y el desarrollo a nivel psicoafectivo y socioeconómico de esa familia, no solamente de la víctima. ¿Qué habilidades entiende, ya después lo que tú has explicado, la verdad que es un trabajo más amplio y mucho más importante de lo que muchos hemos pensado? Pero, ¿qué habilidades tú entiendes debe tener una trabajadora o trabajador social para realizar un buen trabajo? Bueno, yo creo que lo primero que debe de tener es mucha inteligencia emocional. Y yo he conocido en el poco tiempo de ejercicio que tengo personas que se han salido del área de violencia, del área de los albergues, Porque de la no- parte pública, porque no no resisten. resisten. Entonces se Ya. van al sector privado, como le comentaba, a la parte empresarial. Y una persona que quiera ser trabajador social tiene que saber que se va a encontrar con muchas situaciones, porque muchas veces el mismo Estado es quien le va a poner la traba al trabajador social. Eso yo me imaginé. Porque la población vulnerable, la población del tercer sector, como le dicen, no son personas que tienen los recursos para costear las mejores herramientas y muchas veces no son bien recibidas por las instituciones, por la misma carencia económica. Entonces uno tiene que sacar de abajo, ser una persona muy resiliente, pero sobre todo una persona muy empática y con muchas ganas de ayudar a construir una sociedad más justa, más equitativa, pero sobre todo una sociedad donde se respeten los derechos humanos, que es algo que aquí en muchos casos no pasa. Y yo quisiera decir que solamente aquí, pero solamente en Latinoamérica vemos lo que está pasando en Argentina, vemos la situación de violencia que está viviendo México, Sí, 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 sí. con tantas faltas graves a los derechos humanos, y el trabajador social tiene que tener ese sentido de justicia social para saber identificar y la valentía de decir, mire, eso está mal y yo no comulgo con eso. Y yo voy a defender a esa persona y la voy a acompañar hasta el final. A propósito de eso que tú dices, con esa vehemencia, esa fuerza, que tú entiendas, así como me dijiste 2 casos que te han marcado, ¿cuál caso o cuál situación se ha dado en el que el trabajo de Amelia ha sido fundamental? Desde tu punto de vista, no que
para otra gente. Me refiero que tú dices, oye, me sentí bien. Que muchas veces solamente lo conocemos nosotros y la persona a quien tú estás no ha sido público, no se ve en la prensa, pero tanto tú como esa familia o esa comunidad han dicho, el trabajo que hice valió la pena. Mire, también le voy a poner 2 ejemplos para no hacerlo muy largo. Yo tuve una situación en un plantel educativo, trabajando con niños muy pequeños de temprana edad, y hubo un niño que fue víctima de un abuso sexual por parte de un miembro del núcleo familiar directo. Y cuando yo llego a esa institución a hacer levantamiento, lo primero que me doy cuenta es que esa situación está pasando. Porque cuando uno está constantemente expuesto a ver ese tipo de casos, ya uno sabe, no hay ni que decirlo. Y gracias a que yo y otras empleadas del lugar nos pusimos bien firmes con eso, llevamos la denuncia al distrito educativo, pudieron empezar un proceso y la familia pudo al fin, después de tantos años, tener conocimiento de que esa persona que convivía con ellos en el núcleo familiar directo era un abusador. Wow, Dios y mío. estaba abusando de ese niño. E iniciar ese proceso legal y darle todo ese acompañamiento a la familia, que realmente eso es algo que a mí me da mucha satisfacción. Y por otra parte, yo siento que algo que me llena de orgullo es el trabajo que yo estoy haciendo junto con otros compañeros y compañeras en la fundación que le comenté que estoy abriendo, la Fundación Sabático. Mire, la felicidad que tiene la gente cuando reciben una capacitación para el empleo, cuando pueden ellos mismos hacer un emprendimiento comunitario que los ayude a salir de esa situación de pobreza. Y también cuando reciben ese auxilio psicológico, porque aquí la mayoría de consultas son privadas, el seguro no las cubre y los medicamentos son de muy alto costo, los medicamentos psiquiátricos. Sí. Es un alivio para esas familias. Y con el poco tiempo que tenemos con la fundación, estamos trabajando con algunas 10, 15 familias. Realmente yo siento que esas personas van a poder superar eso. Y eso a mí me da mucha felicidad. Wow, qué buen trabajo. Ya en la parte final, como tú has mencionado, la deficiencia, todo lo que se tiene, ¿cuál sería ese mensaje que Amelia pudiese enviar a jóvenes como tú, o jóvenes que están iniciando, o jóvenes que no tienen una decisión, que tú pudieras motivar para que pudiesen abrazar la carrera de trabajador o trabajadora social? Bueno, lo primero es que yo creo en Dios. No es obligatorio que haya que creer en Dios. Pero si una persona siente vocación por el servicio, siente vocación por compartir con la gente y conocer más de lo que es realmente la República Dominicana y el pueblo tan bonito que nosotros tenemos, yo le incito a que se olvide de la parte económica por un momento y estudie trabajo social, porque Dios le va a proveer. La persona que por profesión se dedica a mejorar su país y a impactar directamente la vida de decenas, cientos, miles de personas, es una persona que va a ser altamente retribuida. No solamente a nivel económico, porque yo tal vez no sea rica de dinero, pero yo me siento rica de amor, me siento rica de esperanza. Y cuando uno empieza ese ejercicio del trabajo social, uno no se quiere ir de aquí, porque de verdad uno le coge mucho cariño al país y sobre todo a la gente buena que vive aquí. Entonces yo le incito a que por un momentito nos quitemos esa persecución del éxito material, de las carreras serias, y le dediquemos un momentito a esas carreras que son nuevas, como el trabajo social, y que realmente son necesarias para el futuro del mundo, de un mundo que no nos destruyamos los unos con los otros. Y ahí entra el trabajador social. Wow. Yo creo que si lo seguimos hablando lo dañamos. Amelia, gracias de verdad. Un placer. La verdad que mi admiración es mucho mayor ahora, todavía conociendo esos ideales que tienes y el trabajo la labor que estás haciendo desde el ámbito de como trabajadora social. Así que te insto a que sigas y tarde o temprano, de alguna manera, todo el trabajo que haces tú y hacen otros, tiene que llegar a contribuir a mejorar la parte igualitaria en la que le falta a la mayor parte del pueblo dominicano, que es la que realmente está necesitando el trabajo de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, señores, la participación nuevamente, que ha sido gratificante como en aquella ocasión de Amelia Santana, en esta oportunidad
desde el ámbito de como trabajadora social sin desperdicio. Así que vamos a la pausa.